Palabra ingenieros del mundo para una declaración conjunta por vídeo. Señor presidente, Venezuela es hoy una de las crisis de derechos humanos más graves del mundo. Lo ha dicho la misión de determinación de los hechos, el alto comisionado, y lo confirman cada día las miles de víctimas de torturas, desapariciones forzadas y persecución política. Después de la derrota de Maduro en las elecciones del 28 de julio, el Estado venezolano ha desatado una escalada represiva brutal, sin precedentes. Más de 2.000 personas han sido detenidas arbitrariamente, incluyendo niños, mujeres, activistas, por exigir el respeto a su voto. Los miembros de nuestro comando de campaña cumplen un año atrapados en la Embajada de Argentina sin electricidad, agua y productos esenciales, negándoles los salvoconductos. Líderes políticos y sus familiares han sido detenidos arbitrariamente o desaparecidos, como los defensores de derechos humanos Rocío San Miguel y Javier Tarazona, que siguen encarcelados en condiciones inhumanas. El hijo del presidente electo, Edmundo González, Rafael Tudares, permanece secuestrado y desaparecido desde el 7 de enero. Yo les hablo desde un lugar de resguardo, porque el régimen también quiere detenerme. Señor presidente, esta no es una tiranía convencional. Venezuela es un país secuestrado. Gracias. Tiene la palabra United Nations Watch por vídeo. Edmundo González Urrutia, y me dirijo hoy ante este Consejo en nombre de millones de venezolanos que han resistido la represión con dignidad, que han expresado su voluntad democrática y que por ello han sido perseguidos. El Estado venezolano busca presentar una imagen de cooperación, pero la realidad desmiente sus discursos. En Venezuela, las cárceles siguen llenas de presos políticos y la represión es la única respuesta a quienes exigen derechos fundamentales. Para los venezolanos es fundamental que la oficina del Alto Comisionado mantenga su presencia en el país, que la misión internacional de determinación de los hechos continúe su labor de documentación y denuncia, y que este Consejo reafirme, como lo ha venido haciendo, su compromiso con la defensa de los derechos humanos fundamentales de los venezolanos. Hoy los venezolanos no pedimos compasión, exigimos justicia, exigimos libertad y contamos con el apoyo de la comunidad internacional para lograrlo. El Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados, Lawyers for Lawyers, Law Society of England Wales, Lawyers Watch Canada, el Foro Penal felicitan a la misión por su excelente trabajo. La represión contra la disidencia continúa de manera alarmante en Venezuela, contribuyendo a la reducción y al cierre del espacio cívico. El sistema de justicia se ha convertido en un arma de represión, con defensores, figuras de la oposición, incluso abogados, criminalizados por ejercer su profesión. Al 5 de marzo de 2025, al menos 1.060 personas permanecen detenidas arbitrariamente por motivos políticos. Entre ellas se encuentran los abogados Rocío San Miguel, encarcelada desde el 9 de febrero de 2024, y Kennedy Tejeda, desde el 2 de agosto de 2024. Como la mayoría de los presos políticos, ambos, según informes, fueron víctimas de desaparición forzada, tortura, tratos crueles y negación de defensa jurídica. En este contexto, nos alarma aún más la recién ley anti-ONG, que intensifica el monitoreo y el control del gobierno sobre las organizaciones de la sociedad civil. Pedimos la liberación inmediata e incondicional de los abogados y todas las víctimas de detenciones arbitrarias en Venezuela, y llamamos a este Consejo para que siga respondiendo con firmeza al empeoramiento de la crisis en el país. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la International Federation for Human Rights Leagues. Muchas gracias, señor presidente. La Federación Internacional por los Derechos Humanos agradece el último informe de la misión, cuyas recomendaciones compartimos. Instamos a las autoridades venezolanas a liberar inmediatamente a todos los presos políticos. Condenamos rotundamente la continua detención de presos políticos en Venezuela, que no ha cesado a la fecha. Posteriormente a las elecciones de julio de 2024, se estima que más de 1.600 personas fueron detenidas de manera arbitraria por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y a la manifestación pacífica. Si bien centenares de presos políticos han sido liberados gracias a la presión nacional e internacional, queremos denunciar que, a la fecha, más de 1.000 personas permanecen detenidas, muchas de ellas desde hace años y sin un juicio.
De ellos, 165 son militares, 121 mujeres y 4 personas menores de edad. Esto muestra una continuidad en el ataque sistemático contra disidentes políticos, líderes de la oposición y activistas por parte del gobierno venezolano desde hace más de 10 años. Llamamos a la comunidad internacional a no dejar de alzar la voz para que el gobierno venezolano libere a todos los presos políticos, de los cuales por lo menos 66 poseen otra nacionalidad. Finalmente, pedimos al Consejo de Derechos Humanos continuar sus esfuerzos por el cese de la represión en Venezuela y para que todas estas graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad no queden en la impunidad. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Amnistía Internacional por vídeo. Mr. President, Presidente, agradecemos a la información en la misión y tomamos nota de las declaraciones. La situación en Venezuela se agrava y la importancia de los mecanismos internacionales de escrutinio y protección no se puede subestimar. Al menos 5 niños siguen detenidos de manera arbitraria y 2020 están siendo sometidos a juicios injustos y acusaciones infundadas de terrorismo y otros delitos discrecionales. Esos niños están sufriendo hoy, mientras hablamos, las consecuencias de su detención, criminalización y a menudo tortura. Exigimos la libertad incondicional y reparación inmediata para todos ellos. Señor Presidente, mientras las autoridades intensifican su represión contra la sociedad civil a través de leyes abusivas y la criminalización de los defensores, exigimos la liberación inmediata y que se liberen a las personas como Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Kenny de Tejada. En efecto, más de 1000 personas permanecen injustamente detenidas por razones políticas y todas deben ser liberadas. Nos preocupa el aumento del uso de desapariciones forzadas como instrumento para silenciar voces críticas, mientras se siguen cometiendo crímenes internacionales sin consecuencias en Venezuela. Reiteramos nuestro llamado a la Fiscalía de la CPI a acelerar su investigación. Pedimos a la misión que arroje luz sobre las formas en que este Consejo y los Estados podrían y deberían colaborar con los mecanismos internacionales de rendición de cuentas, incluida su misión y la CPI. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Civicus por vídeo. Presidente, la sociedad civil en Venezuela enfrenta una represión cada vez más sofisticada. Tras las elecciones presidenciales, el Estado ha impuesto el terror como mecanismo de control, recurriendo a detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. La persecución ha forzado al exilio a defensores, testigos electorales y actores políticos, eliminando voces claves de denuncia y debilitando aún más el espacio cívico, cuyo cierre definitivo se ha consolidado con normas como la ley anti-ONG, que restringen la libertad de asociación y criminaliza la labor de las organizaciones. A esto se suman prácticas como la vigilancia, el hostigamiento y el uso del aparato judicial para perseguir a quienes alzan su voz. El cierre del espacio cívico en Venezuela ya no es una amenaza, sino una realidad, dejando a miles sin acceso a asistencia y sin mecanismos de protección. Las mujeres se encuentran en el centro de la crisis. Las familiares de personas detenidas arbitrariamente han asumido un rol clave en la denuncia de abusos, enfrentando amenazas y represalias por exigir justicia. Al mismo tiempo, defensoras de derechos humanos, muchas de ellas líderes comunitarias y sostén de hogar, han sido blanco de campañas de estigmatización y persecución por su labor. Las recientes excarcelaciones no garantizan justicia ni reparación, ya que la mayoría de los procesos judiciales siguen abiertos y continúan nuevas detenciones con fines políticos. Instamos a este Consejo a exigir garantías para que las organizaciones operen sin represalias ni restricciones arbitrarias. Asimismo, exhortamos a la comunidad internacional a mantener la crisis de Venezuela como una prioridad y a tomar medidas concretas para garantizar la protección de los derechos humanos en el país. Gracias. Gracias. Esta era la última intervención que podíamos escuchar. Tiene ahora la palabra a los miembros de la Misión Internacional Independiente para sus comentarios finales. Señora Baliñas, por favor. Muy bien, ya hemos escuchado entonces cómo la misión de la ONU ha presentado este informe sobre derechos humanos en Venezuela, pero no solo ello, porque también escuchamos a María Corina y Edmundo González. No hemos escuchado a la líder de la oposición, María Corina Machado, quien habló ante la ONU y dijo: es hora de que la justicia internacional avance. La líder de la fuerza la líder de las fuerzas democráticas alertó ante el Consejo Nacional de las Naciones Unidas que Venezuela vive en crisis de derechos humanos más grave del mundo, ¿no? También habló sobre que
que Maduro ha desatado una escalada represiva brutal con más de 2.000 personas detenidas. Además, también destacó que este régimen solo le queda la represión y señala que no es una tiranía convencional, sino un régimen criminal. El mundo no puede ignorar, es hora de que la justicia internacional avance. Los venezolanos no descansaremos hasta lograr la libertad, aseveró María Corina Machado. Por su parte, Edmundo González Urrutia también tomó la palabra. El presidente de Venezuela instó a la misión de determinación de los hechos de la ONU a mantener las investigaciones sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio. Todo ello tras las denuncias de manipulación política ante el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Entonces es lo que es el pronunciamiento que ha tenido durante esta misión internacional de la ONU, ¿no? Que se ha presentado, y precisamente lo que el informe de la ONU denuncia es que Venezuela sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad, y María Corina Machado, por supuesto, ha pedido que se acelere la justicia, ¿no? Entonces, en esta presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, se ha reiterado que en Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, pero no solo ello, porque Edmundo González también se ha pronunciado a través de su cuenta oficial, y vamos a ver qué es lo que ha dicho Edmundo González Urrutia. Ya lo vamos a tener en pantalla. Vamos a tener en pantalla lo que ha mencionado Edmundo González tras esta presentación. Muy bien, ya lo tenemos. El mundo sabe quién viola de manera sistemática y generalizada los derechos humanos en Venezuela. El gobierno venezolano sigue ejecutando una dura represión contra personas percibidas como opositoras políticas o simplemente que expresen disidencia o crítica de las autoridades, declaró Marta Baliñas, presidenta de la misión. Este es el mismo patrón de actuación de la misión que ha previamente caracterizado como crímenes de lesa humanidad. Pero no solo ello, porque vamos a pasar a leer de qué se trata todo este pronunciamiento, porque ya la misión de determinación de los hechos en Venezuela ha emitido un comunicado el día de hoy tras esta increíble presentación en contra del régimen de Nicolás Maduro, que recordemos que también hace unos días el Parlamento Europeo ha condenado estos hechos de Nicolás Maduro. Pero vamos a ver qué es lo que dice la ONU, porque al parecer se están uniendo las instituciones se están uniendo en contra del régimen. Muy bien, la misión de determinación de los hechos de Venezuela dice que continúan la dura represión y los crímenes de lesa humanidad, ¿no? 18 de marzo. Ginebra. El gobierno de Venezuela sigue llevando a cabo acciones que constituyen el crimen de lesa humanidad, de persecución política, cometido en relación con los delitos de encarcelamiento o privación grave de la libertad física y otros crímenes, según afirmó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, la misión. En su última actualización sobre la situación de los derechos humanos en el país, en su presentación ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, hoy día, la misión informó que continúan las detenciones arbitrarias de personas opositoras o percibidas como tales, incluidos miembros de la oposición política, así como personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. Fuentes no gubernamentales han documentado al menos 42 arrestos entre septiembre y diciembre de 2024 y 84 más durante los primeros días de enero, ¿no? Vamos a agrandar un poco más este comunicado. Muy bien, ya lo tenemos. Algunas de estas detenciones podrían constituir de desapariciones forzadas de corta duración. El gobierno venezolano sigue ejecutando una dura represión contra personas percibidas como opositoras políticas o simplemente que expresen disidencia o crítica de las autoridades, declaró Marta Baliñas, presidenta de la misión. Este es el mismo patrón de actuación que la misión ha
previamente caracterizado como crímenes de lesa humanidad. Asimismo, la misión expresó su preocupación por la detención de al menos 150 personas extranjeras acusadas por participar en conspiraciones contra el gobierno. Tanto las familias como las autoridades de los países de su nacionalidad desconocen la suerte y el paradero de estas personas. Los esfuerzos diplomáticos para intentar comunicarse con las personas detenidas son ignorados por el gobierno de Nicolás Maduro en contra del derecho internacional, afirmó Francisco Cox, experto de la misión. Las personas detenidas son mantenidas en estrictos regímenes de incomunicación, lo que viola el derecho nacional e internacional. La misión también proporcionó más detalles al Consejo sobre una de las protestas postelectorales de julio de 2024 en el estado de Aragua, en la que murieron 7 personas. La misión confirmó que se realizaron disparos sin previo aviso desde el interior de una instalación militar contra las personas que se manifestaban. Miembros del Ejército y de la Guardia Nacional Bolivariana, encargados de controlar las protestas, se encontraban dentro de esa instalación. La misión ha identificado a 3 generales que estuvieron involucrados en la operación de control de orden público en esa protesta, así como 2 altos oficiales que se encontraban dentro de la instalación militar desde la cual se disparó contra los manifestantes, señaló Patricia Tapata, experta de la misión. El Estado de Venezuela debe investigar este incidente y llevar ante la justicia a los responsables y proporcionar la reparación a las víctimas. La FFM solicitó al Consejo que se inste al gobierno a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente y prestarles atención médica adecuada y oportuna mientras sigan detenidas. Antecedentes: en septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela mediante por un año para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. La misión presentó su último informe anual durante el diálogo interactivo del Consejo de septiembre de 2024, acompañado de un documento de sesión con conclusiones detalladas. En la resolución 5736, el Consejo prorrogó el mandato de la misión internacional por 2 años más hasta octubre de 2026, ¿no? Entonces, este es los antecedentes hemos visto y cuál ha sido finalmente lo que presentó la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? La cual ha dicho que el mundo ya sabe que Nicolás Maduro viola sistemáticamente los derechos humanos, pero no solo ello, porque la misión de la ONU también mencionó que Diosdado Cabello es una de las cabezas del aparato represor en Venezuela, ¿no? Eso lo dijeron en un inicio durante su alocución desde Ginebra. La misión de la ONU para la determinación de los hechos en Venezuela dijo ante el Consejo de los Derechos Humanos que Diosdado Cabello, influyente figura de la cúpula poder de Venezuela, también dirige el centro del aparato represor del Estado desde su nombramiento en agosto pasado como ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Cabello continúa amenazando públicamente a personas opositoras percibidas como tal, declaró la presidenta de la comisión, Marta Baliñas. Anteriormente, recordemos que Cabello también fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 2018 a 2020 y actualmente es el vicepresidente del partido del PSUV, ¿no? Y fue nombrado ministro del Poder Popular en medio de una crisis política que se vivió en Venezuela tras estas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Este movimiento se interpretó como un intento de reforzar el control interno, ¿no? Entonces, la misión también sostuvo que la represión contra la oposición se intensificó antes y después de esta investidura de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero y que las protestas fueron brutalmente reprimidas con detenciones arbitrarias, violencia contra manifestantes, ¿no?
Además, lo que hemos leído, la persecución política, el informe de la misión ha destacado la implementación reciente de las sendas de las leyes que permiten al gobierno castigar con hasta 30 años de prisión e inhabilitación política hasta 60 años a quienes sean considerados una amenaza para el Estado. Recordemos la nueva ley Libertador Simón Bolívar. Además de mencionar explícitamente casos de personas, la misión quiere recordar a la gran cantidad de personas anónimas cuya historia y su situación no alcanzan a ser difundidas públicamente, ¿no? Entonces, con este informe han destruido totalmente a Nicolás Maduro. Ya han mencionado que el mundo ya sabe lo que ha hecho Nicolás Maduro. Déjame saber en la cajita de comentarios qué es lo que opinas tú sobre lo mencionado en este encuentro. Además,